Bienvenidos un día más a su canal de Salseo, el lugar donde las noticias del corazón laten con más fuerza. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama turco que parece sacado de una telenovela, pero, lamentablemente, es la vida real. Y es que la historia de amor, o desamor, entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando de qué hablar. ¿Recuerdan esos tiempos en los que nos derretíamos viendo Erkenci Kuş? Pues agárrense porque los rumores de reconciliación, los supuestos mensajes desesperados, y las últimas chances están a la orden del día. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada indirecta, cada posible movimiento en este culebrón que tiene a Turquía, y a nosotros al borde del asiento. Pero antes de empezar, ya saben lo que toca, suscríbanse al canal si son nuevos por aquí. Activen la campanita para no perderse ni una pizca de chisme jugoso y déjenos un like si están listos para este viaje emocional. Empezamos. Bueno, como saben, la relación entre Can y Demet fue un auténtico torbellino. Primero, la magia en pantalla, la química innegable, los premios que ganaron juntos, parecía el cuento de hadas perfecto. Todos los fans, incluyéndome, estábamos convencidos de que lo que veíamos en Erkenci Kuş era mucho más que actuación. Y por un tiempo así lo pareció. Fotos robadas, escapadas románticas, declaraciones tímidas pero reveladoras, todo apuntaba a una relación idílica. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la ficción. Y la historia de Can y Demet dio un giro inesperado. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Que si celos, que si agendas imposibles, que si diferencias irreconciliables, la prensa turca, siempre atenta a cualquier movimiento, comenzó a llenar páginas y páginas con especulaciones. Y finalmente la confirmación, Can y Demet habían roto. Una noticia que nos dejó a todos con el corazón roto, la verdad. Sobre todo porque la ruptura no fue precisamente amistosa. Hubo declaraciones cruzadas indirectas en redes sociales, y un distanciamiento que parecía definitivo. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de dejar atrás ese capítulo. Demet encontró la felicidad, al menos, eso parecía, con el cantante Oğuzhan Koç. Se casaron en una boda por todo lo alto, una celebración que parecía sacada de una revista. Todos los medios cubrieron el evento, destacando la felicidad de la novia y la presencia de numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Apenas unos meses después, el matrimonio se disolvió. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero los rumores de infidelidades e incompatibilidad volvieron a inundar los medios. Y claro, los fans de Candem, como se hacían llamar los seguidores de la pareja Can y Demet, volvieron a encender la llama de la esperanza. Y es aquí donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo de hoy. Está Can Yaman intentando recuperar a Demet Özdemir. ¿Es cierto que le está suplicando una última oportunidad? Pues bien, las fuentes cercanas al actor aseguran que Can nunca ha dejado de pensar en Demet. Que a pesar de los años, de las idas y venidas, de las otras relaciones, ella siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón. Y que al enterarse de su divorcio, vio una ventana de oportunidad para reconquistarla. Pero ¿cómo está intentando Can recuperar a Demet? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según los chismosos de Turquía, Can está utilizando todas las armas a su alcance. Desde mensajes sutiles en redes sociales, hasta llamadas telefónicas y encuentros casuales en lugares públicos. Se dice que le ha enviado flores, que le ha dedicado canciones, y que incluso ha llegado a pedirle perdón por los errores del pasado. Un auténtico despliegue de romanticismo, digno de un personaje de telenovela. Pero, ¿está Demet receptiva a estos avances? Esa es la gran pregunta. Por lo que sabemos, Demet está siendo cautelosa. Después de su divorcio, está centrada en su carrera y en su bienestar personal. No quiere precipitarse en una nueva relación, y mucho menos revivir un romance del pasado que terminó de forma tan abrupta. Sin embargo, también es cierto que Demet nunca ha negado la química que existe entre ella y Can. Y que, a pesar de todo, guarda un buen recuerdo de los tiempos en que estuvieron juntos. Algunos medios turcos aseguran que Demet está dispuesta a darle una oportunidad a Can, pero con ciertas condiciones. Quiere asegurarse de que esta vez la relación sea diferente, más madura y más estable. Quiere que Can demuestre que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores, y que está dispuesto a comprometerse de verdad. En definitiva, quiere que Can le demuestre que merece una segunda oportunidad.
Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Será capaz Khan de cumplir con las exigencias de Demet? ¿Estará dispuesto a renunciar a su estilo de vida de estrella internacional para sentar cabeza y construir una relación sólida? ¿O acabará sucumbiendo a sus viejos hábitos y echando a perder esta última oportunidad? Solo el tiempo dirá. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet sigue siendo un tema recurrente en la prensa del corazón turca. Y que mientras haya una pizca de esperanza, los fans de Kandem seguirán soñando con una reconciliación. Pero más allá del chisme y el salseo, creo que esta historia nos enseña algo importante, que el amor puede ser complicado, que las relaciones pueden ser difíciles, y que a veces incluso las parejas más perfectas se enfrentan a obstáculos insuperables. Pero también nos enseña que el amor puede ser persistente, que el perdón es posible, y que nunca es tarde para dar una segunda oportunidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado del culebrón Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado sus inicios, su ruptura, el divorcio de Demet, los supuestos intentos de Khan por reconquistarla y las posibles condiciones de Demet para una reconciliación. Una historia llena de drama, pasión y, sobre todo, mucha incertidumbre. Gracias por acompañarme un día más en este viaje al corazón del salseo. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que Khan ha cambiado lo suficiente como para merecer el perdón de Demet? ¿O creen que Demet debería seguir adelante y buscar la felicidad en otra parte? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y para terminar, ya saben lo que toca, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una pizca de chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque el chisme es como una cebolla, siempre hay más capas que pelar. Profundicemos un poco más en los detalles y las especulaciones que rodean este drama turco. Para empezar, hablemos un poco más sobre las supuestas armas que Khan Yaman está utilizando en su intento de reconquista. No nos quedemos solo con las flores y las canciones, profundicemos. Se dice que Khan ha estado recurriendo a amigos en común para hacerle llegar mensajes a Demet. Al parecer, le ha contado a sus amigos más cercanos lo arrepentido que está y lo mucho que la echa de menos, esperando que estos mensajes lleguen a oídos de Demet. Una jugada maestra, diría yo. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para ablandar el corazón de alguien que sus propios amigos? Además, parece que Khan ha estado siguiendo de cerca la carrera de Demet, felicitándola por cada nuevo proyecto y cada logro profesional. Algunos incluso sugieren que ha estado intentando influir en la elección de proyectos de Demet, proponiéndole colaboraciones y sugiriendo ideas para futuras series o películas. ¿Será que Khan quiere volver a compartir pantalla con Demet para revivir la magia de Erkencikus? ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que Khan no está escatimando en esfuerzos para llamar la atención de Demet. Pero, ¿qué hay de los mensajes en redes sociales? Ya sabemos que Khan es un maestro en el arte de la indirecta, y parece que ha estado utilizando sus redes sociales para enviarle mensajes codificados a Demet. Publicaciones con frases románticas, fotos de lugares que visitaron juntos en el pasado, e incluso menciones sutiles a Erkencikus, todo vale en la guerra del amor. Los fans de Kandem están enloquecidos, analizando cada publicación de Khan en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Se han convertido en auténticos detectives del amor. Y hablando de los fans, no podemos olvidarnos de ellos. Los Kandem son una legión de seguidores leales y apasionados que nunca han perdido la esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Han estado inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza, creando hashtags como #Kandem Forever y #Khan Demet Reunion. Son una fuerza imparable. Los fans están convencidos de que el amor entre Khan y Demet es real y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. La fe mueve montañas, dicen. Pero volvamos a Demet. ¿Qué piensa ella de todo esto? Ya sabemos que está siendo cautelosa y que no quiere precipitarse en nada. Pero, ¿será que en el fondo de su corazón todavía siente algo por Khan? Según algunas fuentes cercanas a Demet, la actriz está dividida.
Por un lado, guarda un buen recuerdo de su relación con Khan y reconoce que la química entre ellos era innegable. Por otro lado, también recuerda los motivos que les llevaron a romper y no quiere volver a cometer los mismos errores. Demet está sopesando los pros y los contras de una posible reconciliación y no quiere tomar una decisión a la ligera. Además, no podemos olvidar que Demet pasó por un divorcio muy mediático y que necesita tiempo para sanar y reconstruir su vida. No quiere saltar de una relación a otra sin antes haber superado sus propios demonios. Demet está priorizando su bienestar personal y no quiere dejarse llevar por las presiones externas ni por las expectativas de los fans. Una decisión muy inteligente, diría yo. Al fin y al cabo, lo más importante es ser feliz y estar bien con uno mismo. Pero, ¿qué hay de las condiciones que Demet le habría impuesto a Khan para darle una segunda oportunidad? Ya sabemos que Demet quiere una relación más madura y estable, pero ¿qué significa eso en la práctica? Según algunos medios turcos, Demet le habría pedido a Khan que cambie algunos aspectos de su personalidad y de su estilo de vida. Al parecer, Demet quiere que Khan sea más discreto en sus relaciones personales, que evite los escándalos y que se centre en su carrera profesional. También le habría pedido que sea más presente en su vida y que le dedique más tiempo y atención. Unas exigencias bastante razonables, creo yo. ¿Será capaz Khan de cumplir con estas exigencias? Esa es la gran incógnita. Khan es conocido por ser un espíritu libre y por no dejarse llevar por las convenciones sociales. Pero, ¿estará dispuesto a cambiar por amor? ¿Estará dispuesto a renunciar a parte de su libertad para estar con Demet? Solo el tiempo dirá. Y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo le dará Demet a Khan para demostrar que ha cambiado? ¿Le dará un plazo determinado o esperará a ver cómo evoluciona la situación de forma natural? ¿Y qué pasará si Khan no cumple con sus expectativas? ¿Le cerrará las puertas definitivamente o le dará otra oportunidad? Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Lo que sí es seguro es que la historia de Khan y Demet es un culebrón que seguirá dando mucho de qué hablar. Los fans de Kandem están pegados a las redes sociales y a los medios de comunicación, esperando ansiosamente cualquier novedad sobre esta posible reconciliación. Y nosotros, los chismosos de corazón, estaremos aquí para contárselo todo sin perdernos ni un detalle. Así que manténganse atentos a este canal, porque les prometo que seguiremos cubriendo este drama turco con la misma pasión y entusiasmo que siempre. Y recuerden, mis chismosos favoritos, que el amor es como una telenovela, nunca sabes lo que va a pasar. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este análisis aún más profundo del culebrón Khan Yaman y Demet Özdemir. Gracias por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encanta leer sus comentarios. Y para terminar, ya saben lo que toca, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle un like a este vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.